¿Cómo amanecieron, amigos televidentes? Gusto de saludarlos, gusto de estar con ustedes, como siempre, en sus hogares, en sus oficinas. Aquí en su programa Danilo Lacalle en vivo, desde su canal 23, canal de noticias 99 en el cable. Por supuesto, en la página web danilolacayenvivo.com. En unos minutos estaré conversando con el doctor Carlos Muñiz para que veamos un resumen que nos hará él, muy ejecutivo como siempre, y es bueno que usted lo escuche, del tercer trimestre del 2012, donde vamos a conversar con él sobre varios temas que tienen que ver con la economía nacional. Hoy el famoso juicio, pues, ¿verdad? Estamos ya, doctor Carlos Muñiz, bienvenido. Muy buenos días. Escuchamos el jueves recién pasado hacer, pues, ¿verdad? Como siempre, ustedes la exposición al público en diferentes hoteles capitalinos. Pero yo quería, tal vez ahora, para la teleaudiencia de este programa, ¿verdad?, una explicación de lo que ustedes llaman coyuntura económica tercer trimestre 2012. Doctor. Claro que sí. Muy buenos días, estimados televidentes. En FUNIDES nosotros publicamos trimestralmente un informe de coyuntura económica donde primero analizamos la situación económica de corto plazo del país. Segundo, la coyuntura internacional. Tercero, hacemos proyecciones de cómo vemos que la economía se puede desarrollar en los próximos 2 o 3 años. Y además incluimos tópicos de interés para la ciudadanía. En esta oportunidad tenemos 2 tópicos. Uno, el estado de la red vial y del sector energético, que son claves para el desarrollo del país. Y hacemos actualizamos información sobre la carga tributaria de Nicaragua y la estructura de los impuestos, ¿no? Comenzando primero por la parte de la situación económica de corto plazo, la economía continúa creciendo a tasas relativamente altas, pero no tan altas como la que experimentamos en los últimos 2 años, en el 2010-2011, donde se experimentaron tasas de crecimiento del 4,5 o 4,7%. Que no es suficiente todavía, ¿verdad? Que no es suficiente, o sea, son tasas altas, pero como FUNIDES ha enfatizado a lo largo de los últimos 2 años, necesitamos crecer a unas tasas mucho más altas, digamos algo así como el 7%, para poder reducir las brechas que tenemos con Centroamérica, mejorar la situación de empleo, no solo más empleo, sino de más calidad, y reducir la pobreza en una forma más acelerada y en una forma más sostenida. Obviamente, crecer al 7% no es fácil, pero sí es factible. Lo han hecho varios países, por ejemplo los países asiáticos, pero sí requiere que como nicaragüenses nos juntemos y decidamos una agenda de desarrollo de mediano plazo que trascienda los cambios de gobierno. Por ejemplo, el éxito de Chile, que es un país en realidad modelo en cuanto a crecimiento y en cuanto a otros aspectos, se debe en gran parte a que los distintos gobiernos han mantenido las políticas básicas. O sea, han cambiado gradualmente algunas cosas, unos le han dado más énfasis a la parte social, otros un poquito menos, pero ha habido un entendimiento sobre temas básicos, ¿no? En Nicaragua, por supuesto, todos sabemos cuáles son los retos principales. Está el tema de infraestructura, que es un tema que tratamos en el informe. Está el tema de la educación. Necesitamos mejorar la calidad de nuestra educación sustancialmente. Sí. Está el tema institucional. Como hemos mencionado varias veces, los países que tienen instituciones más fuertes son los que tienen más bienestar económico. Ahora, quería detenerme en algo de la educación y quizás es importante para mí. Hoy mirábamos una entrevista y hemos visto varios estudios donde se insiste, ¿verdad?, en que hay que mejorar la educación, pero dicen los estudios hay que mejorar primero
a los profesores. Si no mejorar la calidad de los profesores, ¿verdad? Y además de mejorar la calidad de los profesores, ¿qué vamos a estar enseñando, mi querido don Carlos, desde la aula, no de universitaria, sino cuando comienzan los chavalos en el colegio? Quisiera entrar por ahí porque ustedes firmaron un convenio con Eduquemos, ¿no? Exactamente, sí. Usted tiene obviamente toda la razón del mundo. El tema de educación es un tema muy complejo y que hay que verlo en forma totalmente integrada. Nosotros en FUNIDES el año pasado encargamos un estudio que fue liderado por Humberto Belli, que es una persona muy conocida, un experto en educación, pero que también estuvo integrado por gente que es muy representativa del sector. Ahí se analizó la situación de la educación en Nicaragua y una de las conclusiones más importantes, que es de lógica, pero hay que decirla, es precisamente el énfasis en educación desde que los niños están bien jóvenes, o sea, el tema de la educación preescolar, ¿no? O sea, aún antes de primaria está el tema de la salud, ver que los niños estén sanos para que puedan, lógicamente, después aprovechar la primaria. Está el tema muy ligado de el nivel de educación, el nivel de incentivos de los maestros, el nivel de monitoreo de los maestros, ¿no? O sea, tiene que ser un esfuerzo muy coordinado de varios frentes, tanto de los padres de familia como del gobierno y del sector privado. Nosotros la semana pasada firmamos un convenio con Eduquemos precisamente para ver cómo logramos impulsar de que varias de estas recomendaciones que están en este estudio se implementen, ver cómo involucramos un poco más al sector privado. Una etapa inicial del proyecto va a ser ir a los distintos departamentos donde Eduquemos tiene mucho contacto para analizar conjuntamente cuáles de las recomendaciones del estudio son más pertinentes para sus necesidades, ¿no? Eduquemos va a tener un rol primordial en esto, nosotros vamos a apoyarlos, pero ellos son los que tienen, digamos, la capacidad, la experiencia para... Ahora, para mí yo creo, don Carlos, que el tema de la educación que hemos venido hablando desde hace, ¿cuánto, amigos televidentes? Tenemos como 10 años, quizás más, de estar hablando de que se necesita un cambio en educación en todos los sectores y en todo el país, pero no se hacen pasos concretos. Y no sé cómo lograr sentarse gobierno, empresa privada sobre este tema. Ustedes han platicado con el gobierno, con las autoridades pertinentes sobre este tema para comenzar en algún momento, pues solo estamos en los estudios, don Carlos. Sí, no, cuando nosotros presentamos el estudio de educación, asistieron varios funcionarios de gobierno. Ellos han visto el estudio con interés y lógicamente comparten muchos de los, no necesariamente todos, ¿no?, pero muchos de los hallazgos. Y precisamente en esta segunda etapa eso es lo que queremos hacer, ¿no?, ver cómo logramos acercar a gente del sector privado que está interesada en educación con funcionarios locales de gobierno que también están interesados a ver cómo conjuntamente se logran implementar algunas reformas. No quería pasar ese tema porque creo que es un tema fundamental de la educación, ¿verdad? Sí. Darle vuelta un poco. Fíjese que estaba viendo el otro día que innovación e invento aparece en Nicaragua en un lugar muy malo, pues, ¿verdad? Es decir, nosotros no inventamos nada aquí. Y a mí me llama la atención, y eso a mí no sé por qué no me gusta mucho, pero ahí nomasito, al otro lado de la frontera, aparece son Brasil, ¿verdad?, Costa Rica, son de los que más inventos y patentes tienen en América Latina. Y me detengo aquí porque no tiene que ver con la economía. Y entonces volví a decirse que hay que revisar qué están haciendo las universidades. Es decir, Brasil está en un buen lugar, Costa Rica está en un buen lugar. Ahora, México y Argentina, dramáticamente, los países emblemáticos, no están en los primeros países de innovación e invento, sino que están ¿cómo se llama? Estoy hablando, ¿verdad? México, que es emblemático para toda América Latina,
y Argentina también. Además, hay que recordar que Argentina, a principios del siglo pasado, era la primera economía de América Latina y una de las 7 a nivel mundial. Claro, sí. Quería sus comentarios al respecto, don Sí, Carlos. precisamente una de las razones que nosotros tenemos un ingreso por habitante bajo y que estamos rezagados con el resto de Centroamérica es que tenemos niveles de productividad bien bajos. O sea, tuvimos una caída en la productividad durante los años 80 y no nos hemos podido recuperar totalmente. Entonces, una de las cosas que necesitamos precisamente para retomar un crecimiento más alto es mejorar notablemente el crecimiento de nuestra productividad. Y este crecimiento de productividad depende de un conjunto de factores como lo que hemos mencionado, por ejemplo, mejor infraestructura, mejor educación, pero también depende fundamentalmente de la innovación tecnológica, ¿no? El establecimiento de nuevas prácticas. Y ahí, como usted dice, estamos también rezagados, ¿no? Este es un área que hay que impulsarla. Sí. Una de las ventajas que tenemos ahora en este mundo que está más globalizado y abierto es que es más fácil trasladar tecnología de un país al otro, ¿no? Sí, obviamente respetando las patentes, etcétera, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, una de las ventajas de la inversión extranjera es precisamente eso, ¿no? Que traen no solo el capital, sino las nuevas tecnologías. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer que son muy sencillas, ¿no? Que sencillamente son cambios de cómo se hacen las cosas, que no requieren una gran ciencia. Claro. Continuemos con el informe de especie que lo he atacado un poco, pero me pareció importante. No tenga cuidado. Entonces, después de la tasa de crecimiento mensual. Entonces, lo que nosotros vemos es que tenemos un crecimiento todavía fuerte, pero ya no tan alto como el que teníamos el año pasado. No sé si pueden ver este gráfico. Lo tenemos en pantalla, miren. Donde se ve cómo estamos creciendo, pero a una tasa menor, ¿no? Sí. Hace un año estábamos como el índice mensual en 8% y ahora estamos más hacia 5%. Este 5% es el índice mensual de actividad económica, que tiene una relación muy estrecha con el Producto Interno Bruto de algo así como 0.8, o sea que aquí nos estaría indicando que la economía está creciendo a una tasa alrededor del 4% ahorita, ¿no? Nosotros en FUNIDES estamos proyectando que en este año la economía pudiera crecer a una tasa de alrededor del 3.6%, o sea, entre 3,5% y un 4%. Y en el 2013 y 2014 a una tasa de aproximadamente un 4% en promedio, ¿no? Ahora bien, una cosa que hay que destacar es que nuestra economía se está desarrollando en un ambiente internacional muy difícil y muy incierto, ¿no? Por una parte tenemos el problema que todos, que ustedes conocen, de la crisis financiera que está pasando algunos países de la Mediterránea en la zona euro. Luego tenemos en Estados Unidos una situación que se le está denominando caída fiscal, el abismo fiscal, en que se pudiera dar hacia fin de año una contracción fiscal importante si no se mantienen algunos recortes de impuestos que se dieron durante la época del presidente Bush y si no se cancelan algunos recortes automáticos de gasto que están determinados por el Congreso. Si se diera esa situación, o sea, si no se renovaran estas recortes fiscales, de impuestos, perdón, y si no se evitara esa contracción del gasto, Estados Unidos estaría entrando en un ajuste fiscal que le podría afectar su crecimiento de corto plazo. Obviamente nos afecta a nosotros. Entonces, obviamente, si tenemos un deterioro en la situación fiscal de Estados Unidos, en el sentido de una contracción,
Si la situación en Europa se complica aún más, entonces no podríamos crecer a esas tasas que estoy hablando, el 3,5-4%, sino que tendríamos tasas menores de crecimiento, ¿no? Porque tendrías efectos en tus exportaciones, efectos en remesas, efectos en los flujos de crédito y efectos también en el ambiente de inversión. ¿Ve? Ahora, la verdad, este ambiente electoral, la gran discusión en Estados Unidos, ¿verdad? Este ambiente electoral en Estados Unidos, con el cambio de presidente, pero el gran tema ha sido la economía y el desempleo. Claro, sí, la economía norteamericana, aquí quizás podemos ver, está creciendo, es Veamos la economía norteamericana. ¿Cómo no, mi querido Carlos? Estados Unidos. Aquí vemos Estados Unidos, que es la parte roja, se proyecta este año que crezca en un 2%, sí, y el próximo año en 2,3%, sí, que son tasas bien bajas de crecimiento. Este año la zona euro se proyecta que va a caer, va a tener una caída. De hecho, los últimos datos indican que pudiera ser aún más. Sí. Y Japón se está recuperando un poco, ¿no? El próximo año, si las cosas mejoran gradualmente en Europa, tendríamos un crecimiento un poco menor del 0,7%, o sea, menor del 1%, pero esto supone una mejora gradual en la zona euro y, como hablamos antes, existe el peligro de que más bien se dé un deterioro. Claro. Todo esto, por ejemplo, se está reflejando, esta situación internacional se está reflejando en los precios de nuestros principales productos de exportación. Como vemos en el gráfico, sí, en el 2010 y en el 2011 gozamos de alzas importantes de los precios, y este año en adelante, en los próximos 2 años, estamos todos los pronósticos, porque estos cálculos se basan en mercados de futuro, los pronósticos es hacia la baja en todos los productos, salvo el oro este año un poco y cierto repunte del café. O sea, el entorno internacional que tiene Nicaragua ahorita es mucho menos favorable que el que teníamos el año pasado, ¿no? Esas cifras son, digamos, estos indicadores hay que tenerlos muy en cuenta, ¿verdad?, para tomar decisiones tanto de políticas de gobierno como políticas fiscales y demás. Es increíble que ponemos el gráfico, cómo se ve la diferencia. Exacto, es impresionante. ¿Verdad? Sí. Como el gráfico te indica, sí, la caída fuerte, porque sí, uno no tiene ni idea a veces cuando te dice, es que cayó la economía. Pero es que cuando ves estos gráficos te asustas, ¿no? Sí, sí. Increíble. En el 2010, el 2011 tuvimos una bonanza. Sí, o sea, por ejemplo, nosotros en el informe pasado, no en este, pero en el pasado, destacamos cómo durante el 2010-2011 tuvimos lo que llamamos unos vientos de cola bien favorables. Tuvimos estos precios que son niveles récord. Tuvimos inversión extranjera a nivel récord. Tuvimos un aumento importante en la ayuda de Venezuela, o sea que todo estaba muy a favor nuestro y eso nos impulsó a crecer casi 5%. Este año continuamos creciendo, pero ya no tenemos esos vientos de cola, sino más bien los vientos están en el mejor de los casos neutros, pues porque estos precios, aunque hayan bajado, todavía están, no es que hayan tocado fondo, ¿no? Permíteme, don Carlos, ir a unos breves mensajes comerciales para regresar con la segunda parte de su entrevista. Quiero tocar ahí un tema como la política fiscal y otros temas de interés que Funier lo señala en su informe. Ya regresamos. Estamos conversando con el doctor Carlos Muñiz, director ejecutivo de Funier. Vamos a entrar al tema, y es un tema que está en discusión, ¿verdad? Usted se ha dado cuenta que la empresa privada, el gobierno, todo el mundo está pendiente de esto porque es lo que nos va a regular a todos, ¿no? ¿Cómo? Tal vez usted nos explica cuál es las recomendaciones o los análisis que ustedes hicieron en torno a este tema de los impuestos. Sí, nosotros no hemos hecho un análisis detallado de la propuesta, porque la propuesta es hasta la fecha pues muy general, tiene principios, muchos de los cuales compartimos,
pero no tiene suficiente detalle, por lo menos nosotros no hemos tenido acceso a nada detallado. Entonces lo que hicimos en este informe fue actualizar la información sobre el sistema tributario y dar unas recomendaciones de carácter general. Comenzando con la información, como podemos ver en el gráfico. A ver, ahí tenemos el gráfico. La carga tributaria de Nicaragua, o sea, la razón, la proporción del producto que va a impuesto, ha subido considerablemente en la década pasada de algo así como un 3,5% en el 2002 a 19,5% en la actualidad. Esto ha tenido el beneficio de que ha permitido aumentar el gasto en infraestructura, sí, y ha permitido aumentar el gasto social, y a la vez ha logrado mantener la estabilidad macroeconómica, o sea que tiene sus ventajas, obviamente, pero a la vez ha hecho que el país tenga una de las cargas tributarias más altas de América Latina y la más alta de Centroamérica, como podemos ver acá. Aquí no están todos los países, pues solo pusimos algunos. Está Chile, más que nosotros, pues luego viene Nicaragua. Y como podrán ver, es más alta que el promedio del resto de América Latina, no sé si se ve claramente en la pantalla, y más alta que el del resto de Centroamérica. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, el aumento de los impuestos al mejorar la infraestructura, digamos, y al mejorar el gasto social, ha contribuido a mejorar nuestra productividad y beneficiar a la población. Pero por otro lado, una carga tributaria alta tiene efectos en competitividad. ¿Por qué? Porque supongamos que tengamos dos empresas en igualdad de condiciones, una en Nicaragua y otra en otro país, pero la nicaragüense tiene una carga tributaria más alta, significa que va a tener menos utilidades, que va a invertir menos, o que tiene que vender a un precio más caro y por lo tanto no ser competitiva, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones que tiene el informe de FUNIDE, que es una recomendación lógica y que yo creo que es ampliamente compartida por la sociedad, es que evitemos seguir incrementando la carga tributaria y principalmente evitemos continuar gravando a las personas que ya pagamos, o sea, a los asalariados y a las empresas que ya pagan. Y la forma de hacer esto es ampliando un poco la base, lo que se conoce como la base tributaria, buscar cómo reducir la evasión, por ejemplo, buscar cómo comenzar a racionalizar toda la gama de exoneraciones y excepciones. No estamos diciendo eliminarlas, sino analizar cuáles son las que están rindiendo más beneficios, ver, respetando por supuesto los convenios existentes y tomando en cuenta también la situación en el resto de Centroamérica. Me llama la atención, don Carlos, y usted me lo puede explicar, cómo dos países tan totalmente diferentes, ¿no? Chile, la primera economía de América Latina con una producción increíble, tiene unos ingresos tributarios bien fuertes, y Nicaragua, que casi estamos, ¿verdad?, ganando el Haití, podamos estar compitiendo en tener los impuestos más altos, pues. ¿A qué se debe eso? Bueno, en el caso de Chile hay un fenómeno que hay que tomarle en cuenta, y es que Chile tiene un recurso natural muy importante que es el cobre, y parte de esto, principalmente lo que es la parte roja, corresponde a, qué sé yo, regalías o transferencias que le hace Codelco al Estado, ¿no? En el caso nuestro ha sido una necesidad de mantener niveles de gasto social en infraestructura, ¿no? Y precisamente una de las recomendaciones que tiene el informe de FUNIDES que es una recomendación también que han hecho otros economistas, que es, paralelamente a buscar cómo mejorar el sistema tributario, analizar el nivel de gasto, o sea, ver cómo se mejora la eficiencia de gasto
ver cómo se focaliza mejor, por ejemplo, el gasto social en el sentido que vaya cada vez más en una mayor proporción a los pobres. No se trata sencillamente de aumentar el gasto y aumentar impuestos, ¿no? Hay que ver qué ahorro se puede hacer en la parte del gasto, qué gasto es necesario y qué gasto no es necesario, ¿no? Precisamente para evitar esta continua alza en la tributación. Ahora, ¿qué otras recomendaciones hacen ustedes o análisis hacen de los impuestos? Para ser competitivos, ¿verdad? Sí, o sea, nosotros hacemos dos recomendaciones de carácter general. Una, el tema de la competitividad, procurar no minar competitividad con una carga tributaria mayor. Y segundo, es buscar un buen balance entre la equidad y la eficiencia de nuestro sistema tributario, ¿no? Por ejemplo, conjuntamente con este aumento en la carga tributaria, se han dado a lo largo de la década mejoras en la estructura del sistema tributario. Por ejemplo, se han reducido los impuestos al comercio exterior como proporción del total, se han reducido los impuestos selectivos al consumo. Estos son dos tipos de impuestos que son distorsionantes, crean más distorsiones que otros, y se ha aumentado la proporción del impuesto sobre la renta en el total, lo que hace que tengamos un sistema más equitativo y que estamos muy en línea con el resto de América Latina ya, o sea, en cuanto tenemos algo así como un 40% en ingresos sobre impuestos sobre la renta y un 60% en impuestos indirectos. Entonces, hay quizás un poco de margen todavía para aumentar el impuesto sobre la renta, pero de nuevo, recomendamos que no se haga sobre las personas que actualmente pagan, ¿no? Usted aquí lo dice claramente en el punto 40. No se debería aumentar más la carga tributaria para no erosionar nuestra competitividad ni tampoco gravar más a los contribuyentes actuales. Ese equilibrio es importante. Sí, porque como vemos ya tenemos una carga tributaria bien alta y hay que buscar cómo sea compartida en una forma más equitativa. Un punto que vale la pena mencionar también es que a veces se dice que esto no refleja la realidad porque el Producto Interno Bruto de Nicaragua está subvaluado, o sea que tenemos más producto, tenemos una economía más grande de lo que se dice, de lo que se mide, pero aún así, aún si suponemos, digamos, que tenemos una subvaluación de un 20%, que es alta, todavía estaríamos a nivel del resto de América Latina y también muy posiblemente el producto de los otros países también esté subvaluado, ¿no? Porque claro, la economía, digamos, informal existe en todos los países y todos los países tienen problemas de medición también. El otro tema es el impuesto sobre la renta, que es 30% ya es alto. Hay gente que dice que hay que aumentarlo, me parecería, pues, yo no soy economista ni mucho menos, pero cuando yo veo la bolsa que tenemos los nicaragüenses, que es muy chiquita, que nos quiten el 30% del IR, como que no ayuda. Y decían algunos expertos en la materia, ustedes también lo han dicho, que en la medida que reduce el IR, para que eso que pagan impuestos lo hagas en tecnología, en inversión, pues sería mejor. ¿Cuál es la recomendación que ustedes hacen en este tema? Sí, nosotros sobre este tema coincidimos con ustedes, estamos recomendando que se bajen las tasas altas marginales del 30%, que se bajen gradualmente tanto para los asalariados como para las empresas. Claro, porque el 30% es alto, ¿no? Es alto, sí. Ahora, sobre todo la pequeña empresa que quiere invertir, ¿no? Usted sabe que hay muchos pequeños empresarios que tal vez quiere ser eficiente y al quitarle 30% como que no puede reinvertir ni mejorar su pequeña empresa. Sí, bueno, las pequeñas empresas entiendo que están sujetas a regímenes especiales, pero sí es importante que no tengan una tributación excesiva. En general, doctor Carlos Muñiz, ¿cuál es su apreciación? Digamos, están los números, está la realidad, pero yo quisiera, hay gente que me dice, pero ¿por qué se habla de España, de Grecia, de Italia? Fundamentalmente fue el desorden, ¿verdad?, en esos países. Y gastaron más de lo que tenían. Sí, en unos casos fue gasto fiscal excesivo, como en el caso de Grecia, por ejemplo,
En otros casos ha sido gasto más bien del sector privado. Lo que pasó en muchos países es como por ejemplo España, que tenían tasas de interés bien altas y cuando se unieron, valga la redundancia, a la Unión Europea y a la zona euro, las tasas de interés bajaron. Eso hizo de que mucha gente comenzara a comprar bienes inmobiliarios, por ejemplo, hubo un auge de la construcción que de repente con los problemas se desploma y eso es lo que ha causado la crisis, ¿no? Pero en el caso de España, por ejemplo, y en el caso de Irlanda, que tuvo problemas hace un par de años, el origen fue gasto privado excesivo, no gasto público excesivo. En el caso de Grecia, sí, gasto público excesivo, ¿no? Un poco lo que pasó en Estados Unidos, ¿verdad? Un poco parecido a lo que pasó en Estados Unidos. O sea, las burbujas económicas de pronto le prestaban a todo el mundo sin garantía. Exactamente. Sí. Y eso fue lo que trajo, ¿cómo se llama? La gran problemática. A su juicio, don Carlos, ya para terminar, las perspectivas de nuestro país, estamos en un año electoral municipal, ¿verdad? Estamos ya prácticamente terminando el 2012, ¿verdad? Sí. Nosotros creemos de que bajo un escenario donde no hay un factor externo adverso o un factor interno adverso, podríamos continuar creciendo a unas tasas de alrededor del 4%, que es, digamos, la tasa histórica que hemos tenido en los últimos 20 años, digamos. Pero esa situación está sujeta a estos riesgos que hemos mencionado y además es una tasa de crecimiento que no es suficiente, o sea, tenemos que trabajar para eliminar o al menos minimizar un conjunto de barreras al crecimiento que tiene el país, que pasan desde infraestructura deficiente, que pasan por una educación de baja calidad, que pasan por una institucionalidad débil, que pasan por muchas trabas a veces, principalmente para los pequeños negocios. O sea, tenemos que avanzar en todas esas direcciones y el tema es que hay que avanzar en una forma conjunta, o sea, no es suficiente sencillamente mejorar la energía. Tenés que mejorar la energía como efectivamente se está haciendo, pero mejorar también otras infraestructuras para que haya una combinación, para que el efecto sea más, se multipliquen los efectos positivos. No hay que dormirse sobre los laureles de estos crecimientos que hemos tenido estos últimos años, sino que hay que mejorar, hay que priorizar las actividades. El otro día le di una entrevista del doctor Francisco Laine, sí, que ha sido una de las personas que en su época más contribuyó a la modernización del país. Banco Central. Y el presidente del Banco Central, efectivamente, y él enfatizaba precisamente la necesidad de hacer cosas, pues, de priorizar, y no se necesitan grandes ideas, ¿no? En el tiempo el doctor Lainez contribuyó mucho a mejorar la productividad del sector ganadero, del sector cafetalero, en fin. Hay muchas cosas que se pueden hacer que no necesitan grandes cantidades de dinero. Un último tema es la deuda pública que tenemos en 2012 es de 5.298 millones de dólares. Eso es lo que Nicaragua tiene en deuda, pues, ¿verdad? Esta deuda todavía es manejable, nos golpea mucho. ¿Cómo lo ven ustedes? Esta deuda es dos cosas ahí. Una, que es una deuda todavía alta, porque estamos hablando de un 70% del Producto Interno Bruto, más o menos. Es manejable por dos razones. Primero, porque el gobierno ha seguido una política fiscal prudente, aunque está el tema de Venezuela. Sí. Que tiene, con la ayuda venezolana se están financiando algunos gastos que son gastos básicamente del carácter fiscal, como el bono solidario, por ejemplo,
que no se sabe si eventualmente puede convertirse si hay un cambio, digamos, en la política de ayuda venezolana, eso pudiera convertirse en una carga fiscal. Pero con esa salvedad se han mantenido políticas fiscales y crediticias buenas. Y una cosa que es muy importante es que la deuda pública, particularmente la deuda externa, no la interna, tiene un alto grado de concesionalidad. ¿Qué significa eso? Que la tasa de interés que se paga es bien baja. Entonces, mientras tu crecimiento sea mayor que tu tasa de interés, entonces la deuda tiende a estabilizarse o bajar dependiendo de tu política, ¿no? Claro. Entonces es importante mantener esta concesionalidad de la deuda, que es lo que ha permitido que esta deuda, aunque alta, sea manejable, ¿no? El otro factor que hay que tomar en cuenta también es que si bien es cierto la deuda pública ha estado bajando en los últimos años, la deuda privada, la deuda externa privada ha subido considerablemente precisamente por el apoyo de Venezuela. Es cierto que esta deuda privada o esta parte de la deuda privada es en términos también con cierta concesionalidad, pero es algo que tenemos que ver, ¿no? O sea, tenemos que fijarnos en la deuda externa y conjunta del país. Para evitar situaciones como la que estamos viendo en España, ¿no? Donde tenías un sector público que se estaba manejando bien, pero un sector privado que estaba endeudándose, ¿no? Entonces, siempre que uno habla de esto hay que ver las dos facetas, ¿no? La pública y la privada. Ahora, la banca nacional se ha manejado muy bien. ¿Perdón? La banca nacional. Sí, la banca tuvo un periodo pues donde estaba con mucha cautela cuando tuvimos la recesión, donde hubo el crédito estaba bajo o creciendo poco o aún cayendo en términos reales, pero se ha observado últimamente que hay una recuperación del crédito. Si mal no recuerdo, el crédito a mayo había crecido como 20% en términos reales, o sea, ajustado por inflación, o sea, una recuperación, y estaba creciendo en varios sectores, inclusive sectores productivos. Había crecido en la parte industrial y había crecido en la parte agrícola. Creo que el único que estaba cayendo era el ganadero. Y la liquidez de los bancos, o sea, los recursos que tienen disponibles, que tienen invertidos en depósitos en el Banco Central, en el exterior, en bonos públicos, etcétera, ha bajado. O sea, está a niveles más normales. Hubo un tiempo en que estaba muy cargado. Muy cargada, sí. Don Carlos, bueno, muchas gracias. Siempre con esta clasecita que nos dan, ¿verdad? Para que usted, amigo televidente, usted, amiga televidente, sepa cómo va la economía. No podemos decir que estamos mal. No puedo decir que estamos bien tampoco, mi querido Carlos. Vamos caminando paso a paso, ¿verdad? Y creo que lo importante es que sigamos caminando en la vía de buscar cómo beneficiar la producción, ¿verdad? Y la estabilidad nacional. Exactamente, y acelerar el crecimiento. Bueno, nosotros nos vemos mañana con nuestros amigos don Manuel Arauz y don Gerardo González con los temas jurídicos. Nos vemos y siempre nos encomendamos a Sor María Romero para que nos proteja de tanto bárbaro y de tanta barbaridad. Ahí nos vemos.